El sufrimiento que produce un hijo que sufre nos corta la mirada y nos angosta del paisaje. El día de hoy estaremos conversando con el autor de El peor año, el filósofo y escritor Luis Eduardo Hoyos. Francisco Salamanca es un profesor de filosofía que vive en Frankfurt junto a su hija Alicia y su pareja, cuando se entera que en Bogotá su hijo mayor, Pedro Juan, es diagnosticado con cáncer. Decide entonces regresar a Colombia para acompañar a su hijo en el tratamiento sin saber que vivirá el peor año de su vida. Hoy, en Señal Literaria, Luis Eduardo Hoyos. Bueno, querido Luis Eduardo Hoyos, bienvenido a Señal Literaria. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Yo estoy muy bien y estoy muy contento de estar acá. Gracias. Bueno, Luis, conversemos sobre esta novela que te mereció el Premio Nacional de la Cámara de Comercio de Antioquia, ¿cierto? El peor año. Cuéntanos de entrada quién es Francisco Salamanca. Francisco Salamanca, pues es el personaje principal de la novela, digamos, no sé si principal, pero es el narrador. Es un profesor de filosofía que pues tiene una experiencia muy fuerte que articula dentro de una visión del mundo que él ya se ha ido formando. Es un hombre, yo lo sitúo entre los 40, los 50 años. Tiene 2 hijos de 2 matrimonios diferentes. Eso para él es central, ¿sí? en su vida y en su forma de concebir las cosas. Y uno de sus hijos, el mayor, del primer matrimonio, pues se enferma con una enfermedad terminal y entonces este hombre, Salamanca, un poco la novela es sobre la experiencia de ir comprendiendo, no aceptando primero, después sí, etcétera, este evento, ¿sí? Que se suma a otro, y es que se ha separado del segundo matrimonio y se tiene que separar de su segunda hija, ¿no? Sí, yo pensé con la lectura, Luis Eduardo, que el eje temático de esta novela era un poco la muerte y el dolor. No, la muerte del hijo Pedro Juan, pero es una muerte llena de dolor, y lo que pensé fue que Salamanca de pronto piensa en un momento que puede ayudarlo a salvarse, a Pedro Juan, pero luego se da cuenta de que esto finalmente es terminal y puede ser muy doloroso. Entonces quizás se suscita una reflexión más bien sobre el arte del buen morir. Pareciera que el acompañamiento de Salamanca con su hijo en un momento ya se llena tanto de resignación y lo que piensa es más bien es en acompañarlo a morir. A mí me parece bien esa lectura, es correcta, te la agradezco. Es sobre, sí, el morir y el dolor, pero hay otros ejes, ese es el eje, digamos, ¿estoy de acuerdo? Pero hay otros ejes, ¿no? En un carro necesita por lo menos 2 ejes, ¿no? Uno muy importante es el de la paternidad, ¿sí? Y de la forma como asumimos, ¿sí? Los hombres en esta cultura nuestra, la paternidad. Entonces, yo creo que yo lo considero un eje importante porque en los 2 casos, él tiene, como dije, 2 hijos, este Francisco Salamanca, él tiene todo ese sufrimiento muy masculino de nuestra sociedad, de ese temor a tener un hijo, a dar la vida. Ya desde ese momento, Salamanca se ve como una persona que tiene problemas con la vida y con la generación de la vida, ¿no? Algo que no pasa con las mujeres, ¿sí? Que él, de hecho, ese es otro asunto importante de nuestra forma de ser masculinos en esta sociedad, que él, de hecho, desprecia un poco. Entonces, eso es un tema que, bueno, igual, ese es un eje no tan básico como el que acabas de señalar, que es claramente cuando aparece la inevitabilidad de la muerte de Pedro Juan, su hijo mayor, y él, Salamanca, es quizás el primero, ¿sí? De todos los cercanos, incluyendo al mismo Pedro Juan, que detecta, ¿sí?
que esto es terminal, ¿sí? Tiene una intuición muy fuerte por las conversaciones con los médicos y dice, aquí lo que hay es que acompañar a Pedro a la muerte. Y eso tiene un desarrollo, ¿sí? Porque él piensa eso y lo asume racionalmente, pero en realidad no puede. Emocionalmente le cuesta mucho trabajo. Entonces hay una ruptura, todo el tiempo está disociado de alguna manera. Y quien finalmente en el desarrollo de la novela le ayuda a comprender que hay que ir al buen morir, ¿sí? Es Pedro Juan. Claro. Y ese es un desarrollo temático que también acabas de tocar, pero que me parece que es central en la novela, ¿sí? Ahí ese es un punto importante, ¿sí? Finalmente él emocionalmente no puede entender, ¿sí? Pedro, por supuesto, tampoco al principio, un muchacho de 19 años que le dicen, te vas a morir, ¿sí? Al principio es muy fuerte, pero Pedro lo entiende y lo empieza a asumir, ¿sí? Y él es el que solicita el buen morir, ¿no? Y al final termina es casi que Pedro acompañando al papá en su dolor. Es un giro que me parece interesante. Sí. No sé si estás de acuerdo. Sí, 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 sí. Casi como un estoico, Pedro. Sí, Pedro se vuelve una persona que, sí, entiende que no hay nada más que hacer a los 20 años. Sí. Bueno, Luis Eduardo, acabas de mencionar la paternidad y me llama la atención que las reflexiones que hace el narrador, Francisco Salamanca, son fuertes también con respecto a la paternidad. En algún momento él dice, ser padre consiste en dejar de vivir la vida propia para empezar a vivirla a través de los ojos de los hijos, por ejemplo. O hay otra parte en la que dice, ser hijo es una herida abierta. Y por eso te quiero preguntar, por esas reflexiones que va haciendo Salamanca sobre la paternidad. Sí, es un hombre, como dije, y lo estás aquí también indicando, con esas citas, digamos, al que la paternidad le cuesta trabajo. Le llegó un poco, así lo asume él, en contra de su voluntad. Claro. Fueron un poco las mujeres las que impusieron, así lo ve él. No digo que sea así, pero así lo vemos en nuestra cultura. Sí, sí, sí. Él como que no estaba preparado, estaba muy tranquilo y medio irresponsable, como todos los masculinos, y con el asunto de la sexualidad. Y de pronto aparecen los hijos y él se muere del susto, ¿sí? No sabe muy bien qué hacer, ¿sí? Nunca del todo la resuelve, porque después viene el segundo hijo, que es Alicia, y también tiene un problema con el asunto, no sabe qué hacer. La mujer está más tranquila y dice, mira, es parte de la vida, ¿no? ¿Cuál es el asunto? ¿Sí? Entonces, sí, para recoger, es un hombre con líos con la paternidad. Sí. Es algo, yo lo considero, por lo menos de nuestra generación, puede hacer que la generación actual sea distinta, muy característico, ese temor tan fuerte, ¿sí? No lo pierde nunca, realmente, ¿no? Y todas sus reflexiones filosóficas y metafísicas, porque el tipo es un neurótico reflexivo sobre el asunto, son como, ¿qué sentido es traer vida? ¿Esto qué es? ¿No? Eso, los hijos son como heridas abiertas, nunca se cierran, las tienen que cerrar uno a la fuerza. Sí. No le tocó nunca ver a un hijo llegar a la mayoría de edad, ¿no? El primero se muere recién y la otra pues está empezando, ¿sí? Sin embargo, fíjate, él se entrega. Finalmente el balance, si uno lo mira, el tipo es en términos de un cliché, podríamos decir, muy buen padre. Claro. Estaba pensando también, Luis Eduardo, que sentí que la vida de Francisco Salamanca va un poco de cabeza. Porque finalmente, pues este tipo está en Alemania cuando se entera que su hijo Pedro Juan está enfermo de cáncer. Le toca venirse a Bogotá para acompañarlo. Pero al mismo tiempo sus relaciones amorosas están en un declive total. Su matrimonio actual con una mujer en Alemania está en un punto crítico y su pasada pareja, que era la mamá de Pedro Juan, pues ya no hace parte de su vida, de su presente.
Entonces, pareciera y uno intuye que Francisco Salamanca sabe que se va a quedar solo en algún momento. Sí. Si le pudiera poner un tercer eje a un carro, ese sería el de la soledad. La soledad, sí. El hombre, Francisco Salamanca, es una persona a la que le cuesta mucho trabajo el amor. Entonces, sí, efectivamente, tiene dos rupturas fuertes. La última es muy fuerte. Él ve la venida a Colombia después de tanto tiempo de estar en Alemania. Es como una lanzada de cabeza a la soledad. No sabe qué va a pasar. Mm. Que se viene en buena medida, coincidió pues con la enfermedad de Pedro Juan y viene y lo acompaña, y eso le da como cierto sentido, pero el hombre va a la soledad. Es un libro sobre la soledad. La relación del personaje, Francisco Salamanca, con la filosofía. Yo sé que tú fuiste profesor de la Universidad Nacional de Filosofía por más de 30 años y que ahora estás jubilado. Y bueno, lo que uno percibe es que Francisco Salamanca se refugia un poco en la filosofía y en algunos filósofos de cabecera como Spinoza para enfrentarse a ese momento tan duro. Y claro, usualmente se asocia la filosofía con lo luminoso, ¿no? Con buscar la luz en el camino, pero lo que hace Salamanca es atrincherarse en la filosofía en un momento de vida muy oscuro. Sí, es cierto también. Él es filósofo, ¿no? Ha hecho unos estudios de posgrado y doctorado en Alemania. Allá no puede seguir la carrera. Entonces es profesor de español en Alemania. Pero inició y quiere ser profesor de filosofía y aspira claro, y ve la vida desde la perspectiva filosófica. Y se volvió, por cosas de nuestra profesión, pasa mucho, como experto en racionalismo y especialmente en Spinoza. Lo cierto es que Spinoza pues, es un filósofo de la vida, ¿no? Es un filósofo, él mismo lo dice, ¿no? Porque es un filósofo del ser, ¿no? Y lo que no ser es negación y eso no tiene sentido en la reflexión. Él en cierto sentido, como tú lo dices, se escuda o se busca como protección. Ese pensamiento es un interlocutor constante en su mundo interior. Spinoza también lo critica mucho y hay unas críticas muy bonitas porque llegan también de la mente infantil de Alicia, la hija. Bueno, en todo caso, sí, le parece una buena ayuda, ¿sí? El concepto, ¿sí? de ser una filosofía positiva de la vida, la de Spinoza, pero los hechos se la viven, lo que le está pasando, contradiciendo. Entonces es un choque ahí. Esta búsqueda racional que le sirve para protegerse, lo que tú dices, pero por otra parte la vida le está diciendo, mire, la muerte es una realidad. ¿Cómo va a ser usted? Es una realidad, sí. Pero hablando de eso en particular, Luis Eduardo, hay una frase que me llama mucho la atención de él, y es que en algún momento él dice, el amor no es el mayor bien de la vida, y la muerte no es lo peor que nos puede pasar. Sí. Y yo lo que sentí es que en la progresión de la novela, él sí se da cuenta que el amor es muy importante. Sí. Sí. O sea, se dando cuenta. Él dice en un momento determinado que el amor no es el mayor de los bienes, porque ve un cierto amor compulsivo, protector, hiperprotector de Leticia, la madre de Pedro Juan, hacia Pedro Juan. Él dice, esto prueba que el amor hace daño. O sea, el tipo en sus, ¿no? Ahí lo dice, ¿sí? Y dice la segunda frase, y la muerte no es el peor de los males, porque tiene como el clic cuando ya Pedro Juan ha decidido que va por la muerte digna, por la eutanasia, y que ya se presentó una muerte, una enfermedad, más que una muerte, una enfermedad, un proceso de morir muy desgarrador, con mucho sufrimiento físico y también mental. Él se da cuenta que cuando toma la decisión ya Pedro Juan por la muerte digna y la buena muerte, él dice, y la muerte no es el peor de los males. Puede ser, por ejemplo, sí, una enfermedad larga, penosa, puede ser porque la muerte. ¿Sí?
La muerte misma, ¿no? Entonces las dos cosas las dice en ese contexto. Pero tienes razón. Pero de todos los movimientos de esta mente tan convulsa, digamos, de algún modo, ¿no? Tan contradictoria también de Francisco, hay un redescubrimiento del amor. Eso es cierto. Y es también desde la perspectiva paterna. No es el amor erótico. En el libro no se ve una reconciliación con el amor erótico. No. Sí. Él está ahí en la soledad. Pero lo que tiene que ver con la fuerza del amor hacia los hijos, ¿sí? Y que también empieza a irradiar en general, ¿no? Pero eso queda medio abierto en la novela. Eso sí es muy fuerte, ¿sí? Muy importante. Bueno, en algún momento de la novela él dice, no sé por qué le tememos tanto a la muerte, si cuando hay vida no hay muerte, y cuando hay muerte simplemente no existe la vida. Pero entonces desmiente la frase de un viejo filósofo y dice, pero una cosa es ir hacia la muerte, y cuando la persona se está muriendo, ese es otro proceso. Sí, sí. Sí, ahí está él dialogando con unos filósofos, que es Epicuro. Epicuro, sí, Que Epicuro dice exactamente eso. claro. Para vencer el miedo a la muerte, que ese pues, se volvió el sentido de su vida. ¿Sí? Enseñarle a los hombres a perder el miedo a la muerte, decía Epicuro. Eso es lo que yo quiero hacer en la vida como filósofo. Entonces dice eso. A la muerte no hay que temerle porque cuando estoy yo no está la muerte y cuando está la muerte no estoy yo. Sí. Entonces no hay que temerle. Sí, sí, Entonces Francisco dice, pues sí, pero no, porque es que una cosa es, eso está bien en el punto terminal, se llegó. Pero el proceso, cuando estás en el proceso de morir, ahí sí puedes ir viviendo, Claro. en cierto sentido, Viviendo la muerte. Viviendo la muerte. Sí. La vas viendo. Sí. Mm. Y si tiene dolor, indignidad, sufrimiento, todo lo que puede ser una muerte complicada, dolorosa. ¿Sí? Bueno, Luis Eduardo, hay algo muy puntual que te quiero preguntar y es la relación de este protagonista del libro, este filósofo Francisco Salamanca, con las palabras. Porque Salamanca en algún momento empieza a cogerle aversión a ciertas palabras, a la palabra quimioterapia, a la palabra muerte, incluso se niega como a nombrarla, ¿no? Y por esa relación de Salamanca con las palabras es que te quiero preguntar. Sí, hay palabras que aborrecen, ¿no? Y él se pregunta cómo odiar una palabra. Quimioterapia, sarcoma, que es el tumor que Sarcoma. tiene el chico. Pero él se da cuenta que eso no tiene mucho sentido. Es parte también del proceso. Al principio le parece como fastidioso que inclusive en las clínicas en las con las que tiene tanto que ver a raíz de la enfermedad del hijo, se diga casi que de una manera como eufemística y cariñosa la quimio. ¿Sí? Sí. Es como que la quimio. ¿Sí? Es cierto. Es un veneno el que le están metiendo, dice él. Y bueno, pero es parte del proceso. Pero se va dando cuenta que en ese caso concreto de esa palabra, le parece que son formas de, como se usa sobre todo, eso de quimio, ¿sí? Es una forma como de ocultar el hecho de la muerte. Y ese sí es como su problema, ¿no? Que se le va volviendo, se le va aclarando, ¿sí? Es un hecho que no se puede ocultar, ¿sí? Y las palabras, ¿sí? Tienen que decir lo que las cosas son, ¿sí? Y señalar los hechos. Eso es con respecto a eso, justamente, concretamente esa palabra, la palabra terapia y esas cosas, ¿sí? Pero, claro, él es nuevamente una especie de neurótico del idioma. No sé si también estás preguntando por eso. Entonces, vive de una manera muy antipática, ¿sí?
corrigiéndole a la gente cómo habla. O sea, el médico dice unas cosas y él le corrige. O sea, él busca en sus búsquedas en Wikipedia, en Internet, y redacta, edita, ¿no? Diciendo, pues, ¿cómo van a escribir esto así? Qué estúpidos. O sea, Leticia dice algo y este dice, ¿no? Entonces, eso no sé si también preguntabas por eso. Él es un personaje antipático. O sea, antipático. Tiene cosas muy antipáticas en ese sentido. ¿Sí? Como arrogante, ¿no? Su relación con el lenguaje también es un poco así. ¿Sí? Sí. Bueno, y su relación con los médicos tampoco la sentí tan fácil, no, es como muy crítico con el oncólogo, con el radiólogo. Em, Pareciera que antepone su saber filosófico al saber médico, no, y se siente a ratos como una confrontación entre esos saberes. Sí. Sí, es una relación también interesante, tensa, contradictoria. Tensa, Sí. ¿sí? El radiólogo no lo soporta, le parece un fantoche, ¿sí? Que está mintiendo, porque sabe que no va a poder hacer nada de lo que dice. ¿No? Con el oncólogo es un poco distinto, porque el oncólogo desde el principio, pues él siente este tipo está haciendo lo que hay que hacer. ¿Sí? Y se va dando cuenta que el oncólogo lo va como adquiriendo cierta simpatía porque el oncólogo es un poquito más normal, no es tan fantoche. ¿Sí? Sin embargo, él también piensa, están ocultando, no dicen, no hablan. ¿Sí? Y tienes razón, son unas relaciones la novela empieza con una cita médica de él con un tipo que le parece detestable, el que lo va a operar a él, de un lipoma que Un tiene aquí. lipoma. ¿Sí? Entonces, todo es con los médicos sí es una relación tensa, Tensa. complicada, los desprecian, no tienen sentido de humanidad, los critica. Hay una cosa complicada, salvo con uno, que es el eutanasista, Que es el último médico que que es el aparece en último la vida de médico con Pedro el que Juan. se hace amigo de él, de algún modo. Se vuelven amigos y este sí le dice algo. Este tipo sí sabe de qué se trata. ¿Sí? ¿Estamos vivos? Quiere decir que vamos a estar muertos. Y este escogió, como parte de su profesión, acompañar a la gente de la muerte. ¿Sí? Eso sí le dice algo. ¿Sí? Y con él conecta. ¿Sí? A pesar de que tienen unas discusiones, ¿no? Hay una discusión medio filosófica con el tipo, no sé qué, pero este sí le parece como el que le dice algo. Tiene que ver con su forma de ver la vida y la muerte. Claro, porque es decir, lo que uno percibe en los médicos que están tratando a Pedro Juan es la clave que acompaña todo el tratamiento médico, que es descifrar el mal para enfrentarlo, aún a sabiendas de que casi no hay nada que hacer. Al cambio, este médico que tú mencionas, el experto en morir, en la eutanasia, pues ya prácticamente sabía simplemente con ver a Pedro Juan que no había mucho por hacer, ¿Mm? ¿cierto? Exacto. Sí. Bueno, No mucho por hacer, aparte de morir dignamente exacto, y bellamente. Ese es bellamente. sí, es algo que ese médico Quiroga tiene en mente. Sí. Mm. Claro, y que es otra parte muy conmovedora y fuerte en la novela, que es que Pedro Juan finalmente termina decidiendo su suerte, ya no quiero sufrir más, decido retirarme de esto, me voy. Mm. Y toma esa decisión, que Así no es. es para nada fácil. Un chico de 19 años, claro, a veces piensa uno que la vida consiste y tiene ese misterio de que nadie sabe cuándo se va a morir. No, todos convivimos con ese misterio, que no sabemos hasta cuándo van nuestros días. Pero Pedro Juan finalmente va a terminar tomando esa decisión y Salamanca pues no tiene muchas opciones, o sí, ¿No? Acompañarlo. acompañarlo. El chico en algún momento, cuando ya tomó la decisión, es un pasaje que me parece especialmente bello, esa conversación entre los dos. Le dice, ¿tú lo harías? Le dice al papá, porque yo ya decidí, pero tú lo harías. Y el papá sin dudarlo le dice, sin duda. Sin duda. Eso es un poquito, ¿no? Vamos, yo te acompaño. ¿Sí? Ese Claro, es un punto de la novela. Sí, bueno, pero sigue preguntando, sigue hablando.
No, te quería preguntar por el amor. El amor también pasa incluso por esas circunstancias, ¿no? Acompañar al otro a morir. Sí. Puede ser una muestra de amor. Claro, claro, claro. Y sí, lo que quería decir y me contuve es que desde esa perspectiva y pensando en ese pasaje y esta decisión, yo creo que la novela, no es que yo me lo haya propuesto así, porque uno no piensa las cosas de esa manera, menos escribiendo ficción, ¿sí? Tiene algo liberador, en el sentido de que eh, un poco enseña que la muerte es parte esencial de la vida, ¿sí? Y en casos extremos, como la muerte en un proceso terminal doloroso de un muchacho que está empezando a vivir, ¿sí? Eh, esa situación extrema como que es un lamparazo fuerte que nos hace ver eso. ¿Sí? Nos lo hace ver de una manera muy cruda, muy crucial y a veces dramática. Nos hace ver una realidad. Y es que no podemos olvidar que la vida y la muerte en realidad no son dos opuestos, sino que son parte de un proceso que es el de vivir, descomponerse, degenerarse, llegar a la vejez y morir, ¿sí? En el caso normal, digamos. O sea, tener eso en mente no es tener algo terrible en mente. Por eso llamaba eso liberador. No. Hay gente que dice, ¿pero por qué tienes que pensar en eso? No, no es que tenga que pensar en eso, sino que eso es así, ¿sí? Y eso no es que nos lleve a la parte oscura, la muerte, ¿no? Más bien, Mm. olvídala y veamos la parte luminosa. No, eso nos permite ver la parte luminosa contrastada, mejor. ¿Sí? Luis Eduardo Hoyos, gracias por estar en Señal Literaria. Gracias a ti, gracias a ustedes por el tiempo y por la invitación. Para cerrar, yo te invito, Luis Eduardo, a que leas un fragmento de la novela, el que quieras. Le demos un broche de oro a este programa. Bueno. Tuve que sacar con algunos pañuelitos de papel las gotas de la lluvia matutina que aún quedaban como perlas sobre una banca lacada. Me senté en ella, abrí los brazos al sol, los expandí y cerré los ojos. Pero al cabo de muy pocos minutos se posó una nube gris sobre esa parte del mundo y la enfrió. Iba a llover. Me dirigí con parsimonia al café del jardín botánico. Estaba casi vacío a esa hora. Busqué una mesa cerca de uno de los ventanales. El árbol de magnolias no estaba muy cerca de ahí y, sin embargo, no era necesario buscar demasiado para ver cómo su follaje era el eje del fondo imponente de muchas de las cosas de ese lugar.